Quiero preguntarte algo que quizás nunca le has dicho a nadie. ¿Cuántas veces has ido a misa? ¿Te has acercado al altar? ¿Has recibido la comunión? ¿Has regresado a tu lugar? ¿Y en el fondo de tu corazón sentiste que no pasó nada? Que todo fue igual, que saliste igual que entraste. Y en silencio, con una pena que no le cuentas ni a tu familia, te has preguntado: ¿por qué a mí no me cambia? ¿Será que no tengo suficiente fe? ¿Será que estoy demasiado roto, demasiado cargado, demasiado alejado para que Dios realmente me encuentre ahí? Esa pregunta te ha pesado. La has cargado sola. La has cargado solo. Y no estás solo en eso. Miles de personas fieles, personas que van a misa, que rezan, que intentan vivir bien, que se confiesan, que llevan a sus hijos a catecismo. Llevan esa misma pregunta guardada, sin atreverse a decirla en voz alta. Hoy quiero que sepas algo. No eres el único que la ha hecho. Pero también quiero que sepas esto. Hay una respuesta. Y lo que estás a punto de escuchar va a cambiar completamente cómo te acercas a Él cada vez que vayas a misa. Hoy te voy a mostrar cómo hacer una comunión que realmente transforme tu alma. No te voy a hablar de doctrina fría ni de reglas que ya conoces de memoria. Te voy a hablar como sacerdote que ha acompañado a personas que iban a misa cada domingo con fidelidad, con constancia, con esfuerzo, y que un día me dijeron con lágrimas en los ojos: «Padre, siento que Dios no está ahí para mí». No lo decían con enojo, lo decían con tristeza. Con esa tristeza silenciosa de quien ha seguido intentando y no entiende por qué el cielo parece callado. Uno de ellos me dijo algo que no he olvidado: «Padre, llevo 20 años yendo a misa y siento que soy el mismo». Y yo les dije lo mismo que te digo a ti hoy. Él sí está. Siempre ha estado. El problema no es su presencia. El problema es cómo nos estamos acercando a ella. Hay cosas concretas, sencillas, accesibles, que bloquean el encuentro y que casi nadie te ha explicado. Y hay cosas concretas que lo abren. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y eso, gracias a Dios, es algo que se puede cambiar. Necesito que escuches esto bien. No te estás acercando a un símbolo. Te estás acercando a una persona. Jesucristo lo dijo sin rodeos. Juan capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. No lo dijo como metáfora poética para emocionar a la multitud. Lo dijo como declaración de identidad, como afirmación de algo real que tiene consecuencias eternas. Y lo dijo en un momento en que muchos de sus seguidores ya se estaban alejando, porque el mensaje les parecía demasiado. Cuando la gente murmuró y dijo: «Esto es muy difícil, ¿quién puede aceptarlo?», Jesús no los llamó de regreso diciendo: «Era solo un símbolo, tranquilos». No, se quedó firme, porque lo que estaba diciendo era verdad. La Eucaristía no es un ritual bonito para mantener viva la memoria de Jesús. Es el momento en que Dios entra a tu historia específica, a tu semana específica, a tu herida específica, a ese dolor que llevas cargando desde hace meses sin decírselo a nadie, a esa relación rota que ya no sabes cómo sanar, a esa incertidumbre económica que te quita el sueño, a ese miedo sin nombre que sientes en el pecho cada vez que te quedas en silencio. Él no llega de manera general al mundo. Él llega a ti, en ese instante, en esa hostia, en ese momento en que abres la mano y dices amén. Escribe ahora mismo en los comentarios estas 3 palabras: quiero ese encuentro. Porque eso que estás pensando o escribiendo ya es una oración. La primera comunión de la historia la recibieron hombres que iban a traicionar a Jesús esa misma noche. Déjame llevarte a la noche en que todo comenzó. Era jueves. Jesús estaba reunido con sus 12 apóstoles en una sala en Jerusalén. La mesa estaba puesta. Olía a pan recién partido, a vino, al aceite de las lámparas. Y en esa habitación estaban sentados hombres que en pocas horas lo iban a fallar de las maneras más profundas que puedas imaginar. Judas ya había negociado la traición.
Ya tenía acordadas las 30 monedas de plata. Ya sabía exactamente lo que iba a hacer esa misma noche cuando saliera de esa habitación. Pedro, el hombre al que Jesús le había prometido las llaves del reino de los cielos, en pocas horas iba a pararse junto a una fogata en el patio del sumo sacerdote y iba a jurar con maldiciones que nunca había conocido a ese hombre. Los demás iban a huir, a esconderse entre las sombras, a abandonarlo en el momento más oscuro. Y Jesús lo sabía. Lo sabía cuando tomó el pan en sus manos. Lo sabía cuando lo miró al cielo y dio gracias. Lo sabía cuando lo partió y dijo: «Tomen y coman, esto es mi cuerpo». Y lo dio igual. Se dio a sí mismo igual. Pienséalo un momento. No esperó a que la sala estuviera llena de hombres perfectos. No esperó a que resolvieran sus miedos, sus ambiciones, su cobardía. Se entregó en medio de todo eso. La primera comunión de la historia fue recibida por personas que todavía no entendían lo que estaban tocando, por personas que iban a fallar, que cargaban cobardía, ambición, duda, traición. Y el Señor no esperó a que fueran perfectos para darse. Ahora escucha bien. Hay una diferencia entre el corazón endurecido, que no quiere cambiar, como el de Judas, y el corazón herido que quiere acercarse, pero tiene miedo, que lleva culpa pero desea el perdón, que se siente indigno pero sigue yendo a misa porque algo dentro de él no puede soltar la esperanza. Si estás aquí escuchando esto, si llevas algo que pesa pero sigues buscando a Dios, tú no eres Judas, eres Pedro. Y Pedro regresó. Quizás has estado más cerca de lo que crees. Hay un hombre en el Evangelio que entendió algo antes que nadie, y lo que hizo fue muy sencillo. Se llama Zaqueo. Lo encuentras en Lucas, capítulo 19. Era recaudador de impuestos en Jericó. En aquella cultura eso equivalía a traidor del pueblo, ladrón con permiso oficial. La gente lo despreciaba. Nadie lo invitaba. Nadie le hacía espacio. Cuando Jesús pasó por esa ciudad, la noticia corrió rápido y todos salieron a los lados del camino para verlo. Zaqueo también quería verlo, pero era de baja estatura. La multitud era densa. Nadie iba a correrse para que él pudiera ver. ¿Y qué hizo Zaqueo? No esperó que alguien lo invitara. No esperó que le abrieran un lugar. No se quedó paralizado pensando si merecía estar ahí. Corrió adelante del grupo. Se subió a un árbol sicómoro junto al camino, se posicionó, hizo el esfuerzo. Un hombre con una historia rota, subido en un árbol como un niño, porque quería ver a Jesús, aunque nadie le abriera espacio. Y Jesús llegó a ese punto del camino, levantó los ojos, lo vio ahí en esa rama, y le dijo: «Zaqueo, baja pronto. Hoy tengo que quedarme en tu casa». No dijo: «Primero arregla tu vida». No dijo: «Cuando seas mejor, ven a buscarme». Vio el esfuerzo, vio la intención, vio que ese hombre, con toda su historia rota, se había movido hacia él, y entró a su casa. Y Zaqueo se transformó, no por ser perfecto, por haber buscado el encuentro. Eso es exactamente lo que ocurre cuando te preparas para la comunión. El altar es el camino por donde pasa Jesús. Tu preparación, aunque sea breve, aunque sea imperfecta, aunque sean solo 2 minutos en el estacionamiento antes de entrar, es la subida al árbol, es el gesto que le dice: «Yo me moví hacia ti». Cuando te preparas para recibirlo, le estás diciendo: «Señor, entra a mi casa», y Él entra. Pero hay algo que frecuentemente se lo impide, y es más común de lo que crees. El corazón ausente es el primer bloqueador de la comunión, no el pecado, la distracción. Quiero que seas honesto contigo mismo por un momento. ¿Cuántas veces has llegado a misa todavía pensando en la discusión que tuviste en el carro de camino a la iglesia? ¿Cuántas veces has estado sentado en el banco con el cuerpo presente, pero la mente en el trabajo, en los recibos que vencen, en la conversación pendiente, en lo que tienes que resolver después? ¿Cuántas veces has pasado al altar en piloto automático? Abres la mano, recibes la hostia, dices amén, regresas a tu lugar.
y en ningún momento de ese trayecto pensaste realmente en quién estabas recibiendo. No te digo esto para condenarte, te lo digo porque lo entiendo. La vida es pesada, la semana es larga. Llegar al domingo ya es un esfuerzo real para muchas familias. Hay días en que llegar a misa ya es en sí mismo una victoria, y Dios lo sabe. Él ve el esfuerzo que costó llegar, pero necesitas entender algo que es fundamental. La Eucaristía no se bloquea por tu imperfección, se bloquea por un corazón ausente. Dios no deja de estar presente en esa hostia porque tú estés distraído. Su presencia no depende de tu atención para ser real, pero el encuentro, la transformación que buscas, la paz que no encuentras, el cambio real, eso sí requiere que tú también llegues, no físicamente, interiormente, con el corazón que dice, aquí estoy, Señor, vine. No es que Dios no esté llegando a ti, es que muchas veces nosotros no llegamos a Él. Pero hay algo más que bloquea la comunión, y es lo que más gente está pasando por alto. Quédate conmigo. Lo que te voy a decir ahora es para el que ha llorado de rodillas sin saber por qué la comunión no le ha movido nada. Hay una advertencia de San Pablo que durante mucho tiempo se ha leído de manera equivocada, y esa mala lectura ha alejado a más personas de la comunión de lo que la Iglesia quisiera reconocer. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 29. El que coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, cada uno a sí mismo antes de comer el pan y beber el cáliz. Mucha gente lee eso y concluye, entonces yo no puedo comulgar. Yo tengo demasiado. Y se quedan en el banco, o dejan de ir a misa, o van, pero con una culpa doble, la de lo que cargan y la de sentir que no deberían acercarse al altar. Pero Pablo no está diciendo que solo los perfectos pueden recibir la comunión. Si fuera así, nadie en la historia habría podido comulgar nunca. Lo que Pablo dice es, examínate, reconoce lo que estás recibiendo. Discernir el cuerpo del Señor no significa que seas perfecto, significa que lo reconoces. Y ese examen es accesible para cualquiera que esté dispuesto a prepararse. No tienes que ser teólogo, no tienes que ser místico. Antes de salir de tu casa para la misa, o mientras manejas, o la noche del sábado, hácete estas 3 preguntas en silencio. ¿Hay algo que necesito llevar a la confección antes de comulgar? ¿Estoy en paz con las personas más cercanas a mí? ¿O hay una herida que necesito al menos comenzar a querer sanar? Llego con fe, aunque sea pequeña, aunque sea imperfecta, en que Cristo está verdaderamente presente en esa hostia. Eso es todo. 3 preguntas. No tienes que resolver todo antes de llegar. Tienes que llegar con honestidad. Un feligres me contó que durante años había ido a misa sin prepararse para nada. Llegaba al último minuto, recibía la comunión, salía. Sentía que la misa era una obligación cumplida, no un encuentro vivido. Un día decidió quedarse 2 minutos en el estacionamiento, con el carro apagado, en silencio, y hacerse esas 3 preguntas. Me dijo, Padre, fue como si por primera vez hubiera llegado a la misa, el mismo altar, el mismo sacerdote, la misma hostia, pero él llegó diferente, y eso lo cambió todo. Comulgar sin intención es como abrir la puerta de tu casa sin esperar que nadie entre. Hay una advertencia de San Pablo que durante mucho tiempo se ha leído de manera equivocada, y esa mala lectura ha alejado a más personas de la comunión de lo que la Iglesia quisiera reconocer. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 29. El que coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, cada uno a sí mismo antes de comer el pan y beber el cáliz. Mucha gente lee eso y concluye, entonces yo no puedo comulgar. Yo tengo demasiado, y se quedan en el banco. O dejan de ir a misa, o van, pero con una culpa doble, la de lo que cargan y la de sentir que no deberían acercarse al altar.
Pero Pablo no está diciendo que solo los perfectos pueden recibir la comunión. Si fuera así, nadie en la historia habría podido comulgar nunca. Lo que Pablo dice es: examínate, reconoce lo que estás recibiendo. Discernir el cuerpo del Señor no significa que seas perfecto, significa que lo reconoces, que no llegas en piloto automático, que llegas con conciencia de lo que estás a punto de recibir. Y ese examen es accesible para cualquiera que esté dispuesto a prepararse. No tienes que ser teólogo, no tienes que ser místico, no tienes que tener todo resuelto. Antes de salir de tu casa para la misa, o mientras manejas, o la noche del sábado, hácete estas 3 preguntas en silencio. ¿Hay algo que necesito llevar a la confección antes de comulgar? ¿Estoy en paz con las personas más cercanas a mí? ¿O hay una herida que necesito al menos comenzar a querer sanar? Llego con fe, aunque sea pequeña, aunque sea imperfecta, en que Cristo está verdaderamente presente en esa hostia. Eso es todo. 3 preguntas. No tienes que resolver todo antes de llegar. Tienes que llegar con honestidad. Un feligres me contó que durante años había ido a misa sin prepararse para nada. Llegaba al último minuto, recibía la comunión, salía. Sentía que la misa era una obligación cumplida, no un encuentro vivido. Un día decidió quedarse 2 minutos en el estacionamiento, con el carro apagado, en silencio, y hacerse esas 3 preguntas. Me dijo: Padre, fue como si por primera vez hubiera llegado a la misa, el mismo altar, el mismo sacerdote, la misma hostia. Pero él llegó diferente, y eso lo cambió todo. Dios responde a la fe específica, no a la fe genérica. ¿Qué significa eso? Significa que hay una diferencia enorme entre decir: Señor, ayúdame, y decir: Señor, necesito que sanes esta relación con mi hijo que lleva 2 años sin hablarme. Hay una diferencia entre llegar al altar con el corazón vacío de expectativa y llegar con una petición concreta, con una entrega concreta, con un nombre específico en los labios. Antes de que te levantes de tu banco para caminar hacia el altar, dile algo concreto a Él. Con tus propias palabras: Señor, hoy te recibo para esto, y llena ese espacio con lo que realmente tienes, con la deuda que no sabes cómo pagar, con el diagnóstico que te sacudió esta semana y que aún no has procesado del todo, con el hijo que se fue de la fe y que llevas años cargando en oración sin ver resultado, con el matrimonio en crisis que ya no sabes cómo sostener, con ese cansancio profundo del alma que ya no aguantas más. Eso es fe específica, y la fe específica mueve cielos, no porque Dios no sepa lo que necesitas, Él ya lo sabe, sino porque cuando tú lo nombras te abres, y cuando te abres, Él entra. Escribe en los comentarios la intención que vas a llevar a tu próxima comunión. Una sola frase, un solo nombre, porque cuando lo declaras, le abres la puerta. Y escucha bien, porque esta parte es la que más se pierde. Hay algo que ocurre después de que regresas a tu lugar que muy poca gente aprovecha. No lo pierdas. Después de recibirlo, Él está dentro de ti. Esos minutos son los más sagrados de toda tu semana. Regresas a tu banco. La procesión eucarística continúa. El coro sigue cantando. Y la mayoría de las personas que ya comulgó hace una de estas 2 cosas. Se arrodillan mecánicamente esperando que todo termine. O se sientan y empiezan a acomodar el bolso, a mirar alrededor, a pensar en qué van a comer después de la misa. Y en ese momento, en ese instante precioso, están dejando pasar algo que no tiene precio. Porque durante esos minutos, Cristo está realmente presente en ti de una manera que no se repetirá hasta la próxima vez que recibas la comunión. Los santos de la Iglesia lo sabían, lo protegían celosamente. Santa Teresa de Ávila llamaba a este tiempo el momento más precioso de la vida espiritual. Y nosotros lo estamos usando para acomodar el bolso. Esos minutos no son para esperar que termine la ceremonia. Son para hablar. Siéntate, cierra los ojos, pon las manos abiertas sobre tus rodillas, como quien espera recibir algo. Y habla.
No hacen falta palabras perfectas. No hace falta un discurso espiritual elaborado. Solo dile: Señor, aquí estoy. Aquí está lo que traigo. Aquí está lo que necesito. Aquí está lo que te ofrezco. Te voy a contar de una abuela que conocí en mi parroquia hace muchos años. Tenía más de 70 años. Iba a misa cada domingo desde que podía recordar. Y cada domingo, sin fallar, después de regresar a su banco, cerraba los ojos y pasaba 5 minutos hablando con Jesús en silencio. Solo ella y él. Nadie sabía lo que le decía. Era entre ella y él. Pero su familia me dijo algo después de que ella murió que llevo grabado en el corazón desde entonces. Padre, ella era la persona más en paz que hemos conocido en nuestra vida. 40 años de esos 5 minutos. 40 años de esa conversación. Esa paz no era accidente, era fruto. Después de recibirlo, Él está dentro de ti. Esos minutos son para hablar con Él, no para saludar al vecino. Quiero que lo veas claro antes de cerrar. Jesús dijo en Juan 6, «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día». Esa es una promesa activa, no pasada, no futura abstracta, activa. Una promesa que se activa en ti cada vez que recibes la comunión, que trabaja en ti aunque no siempre lo sientas en el momento. Y esa promesa opera con toda su fuerza cuando llegas con preparación, con intención, con discernimiento, con postura, con ese tiempo de conversación después de recibir. No porque cambie lo que está en el altar. Lo que está en el altar siempre es el mismo Cristo. Su presencia no depende de lo que tú hagas para ser real. Cambia porque la puerta de tu corazón se abre más. Y cuando la puerta está abierta, Él entra con todo lo que trae. No siempre lo sentirás en el momento. La gracia muchas veces trabaja en silencio, como la raíz de un árbol que crece bajo la tierra, sin que nadie la vea. Pero el fruto llega, siempre llega. No era que Dios no te estaba encontrando, era que tú no sabías todavía cómo ir a su encuentro, y ahora lo sabes. Repite esto en voz alta donde estés. La próxima vez que me acerque a la comunión, voy a ir con intención, con corazón abierto y con tiempo para escuchar. Dilo, porque lo que declaras con tu boca lo confirma tu fe, y lo que confirma tu fe, Dios lo honra. Antes de terminar, quiero que declares algo conmigo. Repítelo en voz alta. Di esto donde estés. La comunión me transforma, porque yo me abro a ella. No soy demasiado roto para ser encontrado. Esta semana voy a prepararme antes de ir al altar. Esas no son palabras vacías, son semillas. Las semillas que sembraron los santos que conociste, que sembraron las abuelas que rezaban en silencio, que sembró Zaqueo cuando se subió a ese árbol sin saber cómo iba a terminar. Y las semillas que se plantan en fe dan fruto en el momento que Dios decide. Quédate un momento más. Lo que viene ahora es para ti. Señor Jesucristo, en este momento me dirijo a ti por cada persona que está escuchando estas palabras, por el que ha ido a misa durante años y todavía está esperando sentir que algo cambia. Señor, despierta en él un hambre nueva. Dale ojos nuevos para verte donde siempre has estado. Por el que llega al altar cargando vergüenza, cargando algo que no ha resuelto, cargando una historia que le pesa más de lo que puede expresar con palabras. Dile tú lo que yo no puedo darle, la certeza de que tu amor no espera a que Él sea perfecto para entrar, que entras en la casa de Zaqueo, que siempre has entrado en los corazones heridos, por el que duda de tu presencia real en la Eucaristía. Aumenta su fe, Señor. Toca su corazón con una certeza que ningún argumento ni ninguna duda le pueda quitar. Que la próxima vez que diga amén frente al altar, lo diga de verdad, por las familias que tienen a alguien alejado de los sacramentos. La madre que ora en silencio, la abuela que reza el rosario por ese hijo que se fue, el padre que carga ese dolor sin dárselo a nadie. Escucha esa oración, Señor. Honra esa fidelidad. Acerca a ese ser querido a tu mesa en el tiempo que tú conoces,
por el que dejó de ir a misa porque sintió que no valía la pena. Suaviza ese corazón, Señor. Atráelo de regreso. Que la próxima vez que cruce esa puerta de iglesia, sienta que alguien lo estaba esperando. Es porque tú siempre estás esperando. Renueva en todos nosotros el hambre de ti, la reverencia ante tu presencia, la certeza viva de que cada comunión es una cita contigo y que tú siempre llegas. Cúbrelos con tu paz, sánalos en lo que está roto, dales fuerzas para la semana que viene. Y recuérdales, Señor, especialmente en los momentos más oscuros, que tú no has terminado con ellos todavía, que tu misericordia es nueva cada mañana. Amén. La comunión no es un ritual, es una cita con Dios, y Él siempre llega. Eso es lo que quiero que te lleves hoy, no una lista de reglas, no un catecismo más. Una verdad que cambia cómo te paras frente al altar el próximo domingo. Él siempre llega a esa cita. La pregunta es si tú también llegas, y ahora ya sabes cómo hacerlo, con el corazón de Zaqueo que se sube al árbol aunque nadie le abra espacio. Si este mensaje te ayudó, compártelo con alguien que va a misa, pero todavía está esperando el encuentro. Puede ser exactamente lo que esa persona necesita escuchar hoy. En el próximo video te voy a hablar de algo que prepara el alma todavía más profundamente para ese encuentro. La confección. ¿Por qué importa? ¿Cómo hacerla bien? ¿Y qué pasa en el alma cuando la recibes con el corazón abierto? No te lo pierdas. Que Dios te bendiga.